Dios les bendiga, amados amigos que nos ven a través de las redes y en las conferencias que estamos haciendo a través de todo Nicaragua, llamada Levantando una Iglesia Saludable. Hoy tengo el honor de tener al pastor José Víctor Dugan, un hombre de Dios con una revelación de la paternidad de Dios. Es un hombre que no ha usurpado la paternidad del Padre, sino que la representa, no la ha usurpado. Y pues lo conocí por un amigo que me recomendó y lo escuché, y cuando lo escuché yo le pedí a Dios de que nos diera la oportunidad de tenerlo aquí en Nicaragua o tener un contacto con él, y estamos creyendo que lo vamos a tener un día por acá. También quiero honrar al pastor Félix Roldán, que él es un mutuo amigo de los dos y el cual hizo la conexión. Quiero honrarte, pastor Félix. También no vas a ver este video, pero de igual manera quiero honrarte, porque todos los José necesitamos un copero que nos conecte con gente del reino como este hombre. Pastor José Víctor, dinos un poquito acerca de ti y dinos un poquito acerca de tu ministerio, dónde está, cuál es tu corazón, tu visión, tu misión, y después le entramos a la temática. Eso. Pues Carlos, te agradezco mucho por el privilegio que me das de estar aquí y sobre todo de poder conectar un poco con mis raíces, porque quiero contarles que mis abuelos eran nicaragüenses, Argüello, de Granada y de León. Y mi abuela, me acuerdo, todos los miércoles íbamos a comer a la casa de mi abuela, toda la familia, y siempre cocinaba comida nicaragüense. Nunca olvidaré, comíamos espectacular. Yo vivo enamorado de Nicaragua, su comida, su gente. He estado ahí un par de veces. Mi esposo y yo somos de Barranquilla, Colombia, una ciudad en la costa. Llevamos este año 22, en diciembre vamos a cumplir 30 años de casados, más 3 años y 7 meses de novio, que también cuentan. Tenemos 4 hijos, 2 perros. Servimos a Dios hace casi 30 años. Comenzamos en la adoración y con el tiempo Dios nos permitió pastorear una congregación que creció muchísimo. Fue una de las congregaciones, digamos, más crecientes en los Estados Unidos, una iglesia que pasó de 500 miembros a 5,000 como en 3 años. Y Dios nos pidió a mi esposa y a mí que entregáramos esa iglesia en el año 2000, final del 2010 para el 2011. Nos dijo que entregáramos todo y legalmente entregamos todo. Nos quedamos sin nada, mi esposa y yo, después de 17 años de dar nuestra vida ahí. Regresamos a Barranquilla por un tiempo y no entendíamos por qué Dios nos había pedido todo. Y al pasar de los días fuimos comprendiendo que Dios quería como sacarnos de lo que yo llamo la burbuja evangélica. Entendí que cuando uno lleva mucho tiempo siendo parte de un sistema, pierdes la capacidad de notar lo que está bien, lo que está mal, que está enfermo, que no está enfermo. Y desde afuera Dios me permitió empezar a notar cosas, varias condiciones delicadas, pienso yo, del cuerpo de Cristo. Como por ejemplo, empecé a notar que había una epidemia de enfermedades mentales y emocionales en el liderazgo, también en la iglesia, pero el liderazgo sufriendo de depresiones, ataques de pánico, ansiedad, pero incapacitados para hablar, porque en la iglesia hemos creado una cultura donde tú no puedes expresar tu verdad, porque entonces eres juzgado, eres condenado, eres desechado, te juzgan como una persona poco espiritual, con este poco conocimiento que tenemos en la iglesia de lo que es ser un ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Entonces yo veía a la gente enferma y yo decía, de esta no vamos a salir nunca, porque es una cultura que promueve la hipocresía. Lo segundo que vimos fue una iglesia que había perdido su capacidad de tocar a la juventud, a las nuevas generaciones. Los jóvenes de la iglesia saliendo en masa y los de afuera pues que no querían venir. Y lo tercero, una iglesia que cada vez participa menos en la construcción social, una iglesia que no es tomada en cuenta en la construcción de la sociedad, ¿no? Su opinión no es importante, hemos perdido toda credibilidad. Lastimosamente nos critican no por predicar el evangelio, sino por nuestra incongruencia, nuestra incoherencia, la incongruencia entre nuestra forma de vivir y el mensaje que predicamos. Y bueno, a raíz de eso, cuando regresamos a Miami, mi esposo y yo comenzamos esta nueva etapa de lo que es ahora Iglesia Miami, la iglesia que pastoreamos aquí en la ciudad de Miami, en la Florida. Hicimos un cambio radical de visión, de la manera como realizamos, llevamos a cabo lo que Dios nos mandó a hacer, y hemos edificado una comunidad espiritual preciosa, donde
que está, digamos, sustentada sobre la gracia, el amor incondicional del Padre. Somos una iglesia de amor y verdad, como dice Juan 1:14, cuando dice que vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Somos una comunidad de gracia y verdad, pero sustentada sobre la gracia. Entendemos que la gracia viene primero, que la gracia es la bandeja sobre la cual servimos la verdad. Y nos hemos convertido en un lugar donde todos aquellos que nunca irían a una iglesia se sienten aceptados, se sienten amados, tal como son, y están siendo transformados a la imagen de Cristo de una manera sobrenatural. Entonces estamos viviendo una etapa preciosa, pero este tema de la paternidad siempre ha sido tal vez mi tema favorito, porque tengo una firme convicción de que la raíz de toda la problemática social es la orfandad. Así lo veo. La gente a veces piensa que estoy como simplificando mucho el problema, pero creo que tenemos todo el sustento bíblico y todas las estadísticas sociales y sociológicas para probar que todos los problemas de la humanidad parten desde la falta de paternidad, desde la orfandad o desde una mala comprensión de la paternidad. Entonces, es un tema que manejo, digamos, desde más o menos desde el año 2002, que escribí el primer libro que se llama De esclavo a hijo, que es sobre paternidad. Y Dios me ha dado el privilegio de predicarlo en muchísimos lugares, en Asia, en muchos lugares. Y he podido ser testigo del poder transformador, sanador y restaurador que tiene para el corazón humano cuando entiende lo que es la verdadera paternidad. He visto testimonios increíbles y soy un convencido de que la iglesia jamás podrá cumplir su misión correctamente si no entiende lo que es la paternidad y la promueve de la manera correcta. Entonces, si estamos aquí para hablar de paternidad, ¿cuántas horas tenemos para hablar de paternidad? La que, la que tú aguantes. Qué tremendo eso, porque eso de representar al Padre en vez de usurpar al Padre es algo poderoso, porque muchas personas creemos que la iglesia nos pertenece. Yo le digo a la gente, eso es lo que tu testimonio hasta ahora yo me doy cuenta que dejaste una iglesia grande. Por el llamado, solo se me venía a la mente donde Jesús dice que no se puede echar vino nuevo en odre viejo, porque el vino nuevo va a destruir lo del viejo, y nosotros no queremos destruir lo viejo, queremos honrarlo. Pero el problema es que dice que el que probó lo viejo, dice que lo viejo es mejor. No dice el texto que probó los dos, no dice el texto que probó los dos y hizo un juicio. Solamente dice que tenía un juicio y nunca le dio oportunidad a lo nuevo. Y yo creo que por eso es que Dios nos quitó de sistemas eclesiásticos tradicionales. Yo no tenía un padre espiritual y yo pensaba que necesitaba a alguien local, pero tenía un hombre que se llama el obispo Marlon Williamson, y a mí Dios me habla por pregunta. Y yo andaba buscando en todo el mundo menos en él. Y entonces Dios me hace una pregunta y me dice: ¿quién ha estado en tu vida sin pedirte nada? El obispo. Exactamente. ¿Quién se ha invertido en vos sin decirte nada? El obispo. Y todas las preguntas del obispo. Entonces él venía a hacer una conferencia, mi iglesia estaba nueva, hice una iglesia para pastores, descubrí el reino, descubrí el tesoro, quería dárselo, pensaba que le estaba dando una bendición, y la religión vino con todo. Entonces ahí me di cuenta que el mensaje del reino de paternidad no era muy bienvenido. Pero me acuerdo, y quiero compartir esto, donde yo lo estoy esperando en el aeropuerto, y yo estoy esperando que él llegue, y mi plan era era que predicara la conferencia y al final iba a decir lo que Dios puso en mi corazón. Pero no me aguanté, era como un huérfano que encontró a papá. Y le dije: oye, pues el Señor me dijo que usted era mi pastor, y él me dice esto. Yo ya lo sabía, y me enojó porque yo dije: ¿por qué no me lo dijiste si te andaba buscando? Y entonces me dice él: es que Dios me dijo que fuera un padre para vos, no que te convenciera a vos ser un hijo para mí. Mi asignación era ser un padre, no exigir no sé cómo se diría, tu sonship, no era reclutar hijo, era ser padre. Y dije yo: me diste el correcto. Parte de las enseñanzas que vas a compartir me gustó, porque tú pones varios ejemplos de padres naturales que impiden que nosotros nos relacionemos correctamente con Dios, y eso me impactó.
Y dije yo, no, no le puedo robar el mensaje a este hombre, este tiene la gracia, tengo que tener al hombre porque el hombre es el mensaje. Y al igual que Jesús era el verbo hecho carne, yo te he visto tu humildad, hermano, la humildad de tu esposa, la verdad que es una gran bendición. Y hay famosos que uno admira hasta que uno los conoce. En el caso tuyo, sos uno de esos que uno quiere tenerlo, me gustaría hacer esto todos los días. Entonces, tenés todo libre, hermano. Yo aquí me callo, aquí yo vengo a anotar y a tomar notas y darnos lo que Dios te ha puesto para nuestra amada Nicaragua y las naciones que nos van a ver. Te agradezco mucho. Yo pienso que voy a comenzar yo creo que vamos a tener que hacer por lo menos una más de esta. Para poner primero un fundamento, porque la enseñanza de los conceptos distorsionados de paternidad, yo pienso que tiene que ser entendida sobre un concepto saludable de paternidad, primero, y entender por qué es que se necesita tanto la paternidad y que la gente se puede identificar, porque lo que he notado es que la iglesia sufre de este síndrome, como cuando hay gente que, por ejemplo, está escuchando una enseñanza y dicen, o sea, y nunca les cae a ellos, siempre, no, ahí está pintado Francisco, eso es para Carlos, no le cae uno ni media, tú sabes. Y yo siento que la iglesia siente que muchas de estas cosas suceden en lo que llamamos el mundo, que es un concepto que yo he venido como erradicando de mi boca, sobre todo en el paradigma de la iglesia, que como la iglesia y el mundo, como si el mundo fuera algo horrible, ¿no? Entonces yo le he empezado a llamar sociedad para entender que somos parte de un colectivo humano, que es donde Jesús nos mandó. Entonces yo quisiera comenzar con un pasaje, que es un pasaje que a mí me impactó muchísimo, está en Lamentaciones, capítulo 5, versículo 7, y es el clamor de una generación. Lamentaciones 5:7 dice, nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos con sus iniquidades. Entonces estamos viendo el clamor de una generación, el clamor por paternidad, pero hay varias cosas importantes en este pasaje. Por ejemplo, cuando dice nuestros padres pecaron, ya no existen. Esta frase ya no existen en la connotación o el contexto. Hay gente que ha pensado que significa como que se murieron, pero cuando tú vas al original hebreo y buscas la palabra ya no existen, esa frase, ¿qué significa? Significa no pueden ser hallados y significa sin poder, sin autoridad. Entonces lo que esa generación que está clamando, lo que está diciendo es los padres no han ejercido su poder o su autoridad sobre nosotros, y se refiere al poder de la paternidad. Lo que está diciendo es, no vemos la paternidad. No se refiere en sí a la persona, al papá. Lo que está diciendo es el poder, que yo le llamo el poder de la paternidad, que ellos deberían haber ejercido sobre nosotros, no está. No lo vemos por ninguna parte. No hemos recibido la bendición de la paternidad. Ese poder, la generación de los padres no ha ejercido su responsabilidad de utilizar ese poder de la paternidad sobre nosotros. Y es tremendo porque dicen eso y luego dicen, la consecuencia es, y nosotros cargamos con sus iniquidades. Y la palabra nosotros cargamos significa soportar, cargar, trabajo forzoso. Y yo recuerdo cuando yo era pequeño, en Colombia vendían unas comiquitas que se llamaban Condorito. Y en Condorito, él a veces lo mostraban que estaba preso, y entonces lo mostraban con un grillete en la canillita, y del otro lado del grillete había una bola como de acero, y lo mostraban con un pico, y se lo llevaban como unas canteras a picar piedra. Era un castigo. Ese es un castigo que le ponían antes a los presos. A los presos los llevaban antes a hacer lo que se llamaban trabajo forzoso, forced labor. Pero el castigo era terrible, porque además de que era un castigo muy duro de estar todo el día al sol picando piedra, la mayoría de lo que ellos hacían no tenía ningún fruto. O sea, los llevaban a picar piedra por picar piedra. No iban a hacer nada con esa piedra, no iban a construir un puente con esa piedra, no iban a construir casas con esa piedra. Era tenerlos ocupados picando piedra porque sí. Entonces, esa es la connotación de nosotros cargamos. O sea, es una generación que está diciendo, nuestros padres no ejercieron el poder de la paternidad sobre nosotros. Y esto ha hecho que nuestra vida se vuelva como un trabajo forzoso. O sea, vivimos sin ver fruto. Nuestro trabajo es en vano. Yo he aprendido, Carlos, que cuando no hay paternidad, la vida se vuelve cuesta arriba, ¿verdad? La vida se vuelve más difícil. Es diferente cuando tú tienes un padre
que juega su rol paterno sobre tu vida. Ahorita voy a hablar de eso. Y luego dice, nosotros cargamos con su iniquidad, o sea, por la falta de ellos cargamos con su castigo. Entonces, es tremendo porque para mí ese clamor es totalmente válido hoy. Para mí es válido el clamor de la generación diciendo, no hemos recibido paternidad. Yo veo el corazón de la generación herido, veo el corazón de la generación que se ha levantado en rebeldía, veo el corazón de una generación que carece de las destrezas básicas para poder vivir una vida de bendición, de abundancia, y ni siquiera todavía estoy tocando la parte espiritual. Me refiero a una ausencia de paternidad en la vida de las generaciones. En el año 2002, las estadísticas decían que 1 de cada 3 hogares no había papá, y que en los otros 2 hogares la estadística dice que el promedio de tiempo y calidad que los padres pasan con sus hijos son 5 minutos al día. Entonces, debemos entender que estamos en medio de una generación huérfana y que hay una generación que tiene un clamor en su corazón. Entonces, yo quisiera explicar cuál es el verdadero significado de la paternidad. Porque la generación está clamando por paternidad. Está clamando por el poder de la paternidad. Por eso aquí en la iglesia nuestra, cuando viene el Día del Padre, yo honro y celebro a los padres, pero ese día celebramos la paternidad. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que la paternidad bíblica no es biológica necesariamente. Entonces, ¿qué es la paternidad? Si uno busca paternidad de un diccionario actual, te dice que paternidad tiene que ver con procrear, tiene que ver con engendrar hijos. Pero la paternidad bíblica en los diccionarios antiguos tiene un significado diferente. La paternidad bíblica voy a decir el significado y luego lo voy a explicar, dice que es una filiación de orden simbólico y jurídico. Entonces la palabra filiación viene de la palabra fili, que es la palabra hijo. Entonces, en la Biblia, paternidad tiene que ver con una relación que denota ciertas cosas, que expresa ciertas cosas. Es una filiación entre un padre y un hijo, y esta relación expresa, representa algunas cosas para poder ser catalogada como paternidad. Si no muestra estas cosas o estas características, no es paternidad. ¿Okay? Entonces, lo primero dice que es una filiación. Esta es una relación que denota primero procedencia. Todo esto está en el diccionario. Procedencia. ¿Qué quiere decir? Cuando hay paternidad, el hijo sabe de dónde viene. El hijo sabe cuál es su origen. Y la Biblia dice en Juan 13, hablando de Jesús, dice, sabiendo Jesús de dónde venía y a quién iba. Jesús estaba muy claro de su origen. Entonces, cuando hay una verdadera paternidad, tú sabes de dónde vienes. Por ejemplo, cuando yo me parezco tanto a mi papá que en Barranquilla, en la época que no había ni celulares ni nada, si yo me perdía, a mí me tiraban en la casa de mi papá. O sea, con esta nariz que tengo yo y esta pinta, eso me tiraba en la casa. Entonces, yo sabía de dónde venía. O sea, yo no era una persona sin origen. Hoy en día hay muchos hijos que no tienen origen. Y hay muchos hijos que saben quién es su papá, pero no cuál es su origen. Porque se han desconectado. Como no hay paternidad, están desconectados de su origen. Lo segundo que representa la paternidad es influencia. Cuando hay paternidad, se ve la influencia del carácter del padre en el carácter y la conducta del hijo. Entonces, cuando hay paternidad, algo se transfiere al carácter y a la conducta del hijo. Les voy a dar un ejemplo. Mi papá no era un padre perfecto, pero era un padre saludable. Carecía de algunas cosas, pero era un padre extraordinario. Yo recuerdo un día que mi papá me vio que yo estaba de picaflor por ahí como con muchas muchachitas. Y mi papá me sentó y me dijo, mijo, ven acá. Me dice, Junior, una pregunta. ¿Tú me has visto alguna vez con una mujer que no sea tu mamá? Yo le dije, nunca. Me dijo, yo no te he dado nunca ese ejemplo. Dijo, yo no te quiero ver con una mujer que no sea tu esposa. Tú tienes que aprender a ser un hombre de una sola mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que en Barranquilla, Colombia, no sé cómo es en Nicaragua, pero en Barranquilla, Colombia, lo común es que los hombres tengan varias mujeres. La mayoría de las esposas saben, pero se hacen las locas, ¿no? Y en la alta sociedad donde tú hayas, es lo común. Mi papá era, yo creo que el único que yo supiera, de los papás que yo conocía, mis amigos y eso, que nadie le podía señalar que tenía otra mujer. Y eso para mí era extraordinario, porque se hablaba de eso. No, pero es que el papá de José Víctor, no, él es diferente.
Él es... Entonces, ¿qué pasa? Que la influencia de mi papá tuvo un efecto en mí. Yo soy un hombre de una sola mujer. Yo no tengo ojos para otra mujer. O sea, yo vivo enamorado de mi mujer de una cosa tremenda, pero yo no aprendí a ser un hombre fiel en la iglesia. Yo aprendí a ser un hombre fiel con mi papá. O sea, la paternidad que mi papá ejerció sobre mi vida hizo de mí un hombre fiel y de integridad. Porque donde hay paternidad hay una influencia sobre el carácter y la conducta del hijo. Y también hay dependencia. Cuando hay paternidad, el hijo sabe que alguien lo respalda. El hijo sabe que no camina solo. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba pequeño, tendría como 8 años, 7, 8 añitos, una tía mía que era profesora en una universidad de arte me invitó a un concurso de pintura. Y yo pintaba horrible, horrible. Yo ahora veo mis cuadernos del colegio. Yo pensaba que pintaba espectacular, pero cuando lo veo, yo pintaba horrible. Además, creo que tenía unos severos problemas psiquiátricos, porque mi cuaderno de religión tiene un dibujo que yo creo que si lo ve un psicólogo, me hubiera metido un manicomio, porque yo pinté la resurrección de Lázaro, pero parece que tenía como confusiones teológicas, porque pinté la resurrección de Lázaro y la mezclé con Juan el Bautista. Entonces mostré a Lázaro saliendo de la tumba, pero sin cabeza, y llevaba la cabeza en la mano y la sangre así, hacía así, pero estaba feliz, la cabeza sonriendo porque había resucitado. Yo recuerdo que mi tía me invitó a este concurso de pintura y había un niñito haciéndome bullying y era más grandecito que yo. Y yo recuerdo que ese niño empezó como a burlarse de mí y yo me le paré firme y le dije, no te metas conmigo, porque si te metes conmigo, te metes con mi papá. Yo no estoy solo. Y entonces él me dijo, mi papá es grande. Le dije, mi papá es más grande que tú. Me dijo, mi papá llega hasta las nubes. Yo le dije, las nubes le dan por las rodillas a mi papá. Y yo estaba tan seguro de que a mí alguien me respaldaba, que yo no le tuve temor a ese bullying. Y hoy en día hay muchos hijos que están sin respaldo. Hay muchos hijos que se están creando y criando independientes. Y esto ha generado un espíritu de independencia y de rebeldía en la generación de hoy, porque la realidad es que ellos nunca contaron con nadie para salir adelante en la vida. Nadie ejerció sobre ellos el poder de la paternidad. Y como decíamos ahorita, cuando tú no recibes el poder de la paternidad, la vida se te vuelve cuesta arriba. Y quiero cerrar esta parte con un ejemplo. Cuando mi esposa y yo soltamos la iglesia grande y nos fuimos a Barranquilla, yo me fui a ayudar a mi papá en su empresa se llama Ambio, antes de fallecer. Y recuerdo que mi papá me pidió que llamara a un señor para hacer un negocio importante, y si yo cerraba ese negocio me iba a ganar un dinero importante. Y yo llamé a ese señor y no me contestó. Me contestó la secretaria que estaba ocupado. Lo llamé el otro lunes, se había ido de viaje. Lo llamé el otro lunes, estaba, no sé, jugando fútbol y así. Y llevaba yo como 2 meses llamándole, ese hombre nunca me respondía. La realidad es que ese hombre no me conocía. Él conocía a mi papá. Y yo empecé como a desmotivarme. Yo dije, este negocio no se va a dar nunca. Yo sentía que era muy difícil, que ni siquiera podía ponerme en contacto. El hombre ni siquiera me atendía la llamada. Y estábamos un día en un restaurante y entró el hombre. Y yo estaba con mi papá. Y cuando mi papá miró así, lo vio, y el hombre vio a mi papá, el hombre corrió casi a mi papá y lo abrazó. ¿Cómo estás, José Víctor? Mucho gusto. Y le metió un abrazo fuerte. Y yo me quedé a un ladito así porque yo no me sentía que yo era parte, como dice, no me acuerdo cuál era la película, del Circle of Trust. Y entonces yo no era parte del... Sí, y entonces yo me quedé, y de pronto mi papá se voltea, y mi papá ejerció el poder de la paternidad en ese momento. ¿Qué hizo? Se volteó, le dijo, fulano, mira, te quiero presentar a mi hijo. Y mi papá me trajo y me incluyó en ese círculo de confianza. Me presentó, mucho gusto, ¿cómo estás? Mira, hola Junior, ahí sí, José Junior, qué bueno conocerte, tal, tu papá, yo lo aprecio, hemos sido grandes amigos. Entonces ya yo no era cualquiera, yo ahí era el hijo de mi papá, con quien él tenía mucha confianza y una gran relación. Al mi papá hacer eso, sucedió un milagro. Eso era un domingo. El lunes yo llamé, el hombre me atendió enseguida, salió el negocio y me ganó un buen dinero. ¿Qué pasa? Si mi papá no hubiera ejercido el poder de la paternidad, probablemente yo nunca hubiera hecho ese negocio. Mi papá me ahorró años, me ahorró esfuerzo, me facilitó la vida, me abrió una puerta, produjo bendición en mi vida. Eso me bendijo financieramente. ¿Por qué? Porque ejerció el poder de la paternidad. Yo sé que va a haber muchas personas que van a ver esta grabación, y yo sé que la gran mayoría de ellos les va a producir dolor en su corazón, porque estamos en medio de una sociedad
que no conoce el poder de la paternidad, que le ha tocado cuesta arriba, que le ha tocado luchar solo, sola, para poder sobrevivir. Están como ese clamor de esa generación que están picando piedras sin fruto. Todos los días salen a picar piedras. Todos los días salen a ver cómo existen, no cómo viven, cómo existen. Jesús dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Esa vida zoe, abundante, que es la palabra perizo, significa superior en calidad y en cantidad. Jesús no vino para que existiéramos, Jesús no vino para que sobreviviéramos, Jesús vino para darnos una vida excelente y abundante, y la gran mayoría de creyentes no la viven. Sí. Voy a hablar ni siquiera no son creyentes. Sí. Ahorita que estás hablando de eso, yo estuve en pandilla y yo no andaba buscando hacer crimen. De hecho, al inicio me daban miedo ciertas cosas, pero yo andaba buscando cómo pertenecer. Y mi mamá solo me regañaba, no miraba las cosas buenas, pero cuando hacía algo malo, lo notaban. Entonces parecía que la rebeldía era la única manera de ser notado. Y entonces me acuerdo un día que me peleé con un morenito y le gané. Y él vino con todo su primo y su pandilla. Yo no tenía primo en Estados Unidos, yo no tengo hermano y no tenía padre presente. Yo he restaurado mi relación con mi papá ahora que estoy aquí en Nicaragua, pero yo estaba necesitado de que alguien me defendiera, de que alguien me protegiera, de que alguien me proveyera. Y en Mateo 6, él dice, los gentiles, yo puedo decir los huérfanos, ellos se preocupan por estas cosas. ¿Por qué? Porque no tienen padre, más vuestro padre sabe de qué cosa tiene necesidad. Entonces, eso que tú dices me duele a mí también, porque yo puedo identificarme con ese deseo. Yo no soy bueno con mis manos, yo no soy bueno a construir, yo no soy bueno con mecánica, y eso me avergonzaba. Ni siquiera me enseñaron a hacer una corbata, ¿me entiendes? Entonces, pero era bueno hablando, era bueno socialmente con la gente. Y me impacta eso que estás diciendo, porque hay mucha gente así, y las pandillas son producto de una orfandad. Pero una cosa que a mí me preocupa es que muchos en Nicaragua que yo conozco y en las naciones que están más huérfanos son los que tienen padres espirituales que se les dio un logo, unos libros, pero no se les dio, ellos no se dieron. Es como rentar un padre por un diezmo. No hay relación, pero yo compro tu logo y te pago un diezmo. Y entonces yo me acuerdo que la pandilla me celebraba. Entonces yo peleaba más, no porque quería ser violento, sino porque quería ser celebrado y aceptado. Y hoy puedo ver sistemas de orfandad donde el huérfano mayor, llámese apóstol, llámese pastor, llámese padre espiritual, toma ventaja de los huérfanos. Y si vos comparás, vos tenés 4 hijos, ¿verdad? Sí. Si vos vas a un orfanato, ahí hay cientos. Los orfanatos siempre hay más niños que en una familia. Hay megas iglesias que tienen a un padre espiritual al cual no tienen acceso, al que no tienen conexión, al que no tienen relación, al que no pueden correr a ellos. Y yo me he topado, hermano José Víctor, de que los mayores huérfanos que yo me he topado en el evangelio son los que dicen tener padres espirituales. Y a veces es peor tener un padre supuestamente presente pero ausente que no tenerlo. ¿Sabes por qué? Te voy a explicar. Porque el corazón demanda lo que la palabra dice, lo que la boca dice, el corazón lo demanda. Y todo, o sea, la gran mayoría de personas que llegan a la iglesia llegan huérfanos. Entonces, cuando tú tienes un hombre usado por Dios, que Dios lo usa a través de su palabra para hacer cosas en tu corazón, para mostrarte la verdad, empieza a generarse una admiración. Está bien, eso es normal, un agradecimiento, pero si además eso esa persona se empieza a decir, yo soy tu padre, yo soy tu padre, yo soy tu padre, el corazón empieza a demandar o a esperar esa paternidad y se generan expectativas basado en lo que supuestamente la boca dice. Entonces hay un problema, que yo creo en la paternidad espiritual y ministerial, pero yo no creo que es esa. Yo no creo que ser pastor de una iglesia te hace el padre de toda esa gente. ¿Sí ves? Porque la paternidad es una relación, no es una posición. En Cristo la paternidad no es posición, sí es relación. Entonces la salvación es por posición, pero la paternidad es por relación. Entonces, ¿qué pasa? Que esto quiere decir que en Cristo tú puedes tener hijos biológicos y no haber paternidad, más tú puedes darle paternidad a alguien que no es tu hijo. Sí. Que ahorita vamos a ver eso un poquito. Vamos a terminar este tema, voy a introducir el otro y quiero aquí públicamente comprometerme a hacer el otro tema, el que me pediste, basado en todo lo que vamos a hablar hoy. Y entonces, que se den 2 por 1.
Y el hecho es que el problema de cuando los pastores o los líderes espirituales se presentan como padres es que la demanda que hay en el corazón, el anhelo, el hambre de paternidad del corazón de la gente, más el hambre de validación del pastor, de sentirse, porque el pastor, cuando no tiene identidad de hijo, usurpa la identidad de padre para sentirse amado, para poder controlar, para poder manipular, pero es porque él obtiene su valor de eso, no de quién es, sino de lo que hace. Y el problema es que ahí es donde se borran todos los límites saludables de las relaciones, porque la relación pastor-oveja no es la misma que padre e hijo. La relación padre-hijo es mucho más íntima. Entonces ahora tienes una relación que realmente es pastor-oveja, pero con expectativas de padre-hijo, y siendo manejada como si fuera padre-hijo, pero no es padre-hijo. Entonces esos corazones empiezan a borrar, a desdibujar las líneas y los límites saludables de la relación pastor-oveja. Y ahí se presentan las manipulaciones, los abusos, los toques indebidos, las reuniones que nunca debieron ser. Y todo es porque expusimos al corazón a una relación mal definida con los límites incorrectos y una relación pastoral desdibujada. Pero bueno, eso es tema para una sola conferencia, ¿viste? Voy a escribir un libro, llevo 15 años esperando escribir lo que el Señor me autorice, que se llama No toquen a mi novia. Y entonces el subtítulo es el adulterio de los líderes espirituales con la Iglesia de Cristo. Pero bueno, ese es otro tema. En todo caso, este asunto de que la paternidad para Dios realmente es una relación que representa procedencia, todo este asunto, el respaldo, la influencia, pero también dice que no solamente es una afiliación de carácter simbólico, sino dice que es jurídico. O sea, es tremendo que Dios es un Dios legal. Dios no es un Dios ilegal. Y yo creo que a veces la iglesia no entiende las legalidades de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, yo no entiendo por qué Dios permite el hambre en la tierra, porque legalmente el Señor de la tierra es el ser humano, no es Dios. Yes. Entonces, el que está permitiendo el hambre en la tierra es el ser humano. Él está en control, él está en control, pero nosotros estamos a cargo. Claro, exacto. Entonces, en el desgobierno, pero bueno, ese es otro tema. El hecho es que es de carácter jurídico, y aquí es donde quería llegar, que no solamente representa todo esto que hablábamos ahorita, sino que la paternidad para Dios tiene un aspecto legal. Así como en la tierra la paternidad tiene un aspecto legal. ¿Qué significa? Que te da tu apellido. O sea, el hijo tiene derecho a algunas cosas y el que toma la posición de padre tiene la responsabilidad y la obligación legal de proveer ciertas cosas. Dentro de este aspecto jurídico hay lo que se llama el patrimonio. El patrimonio es algo que bíblicamente y espiritualmente los padres están obligados a dejarle a sus hijos. No es una opción. La herencia espiritualmente no es una opción, es una obligación. Y la herencia no es algo que los padres le dan a sus hijos cuando se van a morir y ya no lo necesitan más. Exacto. La herencia, el patrimonio, es una herramienta y un instrumento que Dios usa. El patrimonio, ¿verdad? El patrimonio incluye bíblicamente o espiritualmente varias cosas. Incluye la verdad de Dios, incluye los principios, incluye amor, enseñanza, incluye provisión, finanzas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que nos lleva de gloria en gloria y supuestamente cada generación debe estar mejor que la otra. Entonces, por eso tú te das cuenta que los hebreos heredaban en vida, no cuando se morían. Por eso el hijo pródigo le pide la herencia al papá cuando se va de la casa, no cuando el papá se va a morir. Él dice, me voy a ir de la casa y dice, dame la porción de la herencia que me corresponde. Entonces, esa herencia es mía. Tu obligación es recaudarla, pero es mía. Ok, no me la puedes negar. Y aunque el padre sabía que iba a ser desastre, no le puede decir que no, porque la herencia no es del papá, es del hijo. Y entonces se le da en vida. Entonces este patrimonio, que es a donde quiero llegar, que es el corazón de lo que quería enseñarles hoy, es muy importante. ¿Por qué? Porque el patrimonio es el que permite que los propósitos de Dios vayan de una generación a otra. Entonces, dice Salmos 33:11, dice, el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Entonces, dentro de este patrimonio están también los propósitos de Dios, los designios de Dios, los planes de Dios. Y ese patrimonio, el plan de Dios, dice que va de generación en generación. O sea, no va por encima de las generaciones, va adentro de las generaciones. Cada generación está embarazada, porta el patrimonio de Dios. Y su responsabilidad es transferirlo a la siguiente generación. Ahora,
¿Qué es lo que Dios usa para que cada generación transfiera el patrimonio? O sea, los propósitos de Dios, la verdad de Dios a la siguiente generación, la paternidad. Por eso es que la paternidad es tan importante para Dios. Porque cuando no hay paternidad, lo que se interrumpe es la transferencia de los propósitos generacionales de Dios. Es más que el amor entre un papá y un hijo. Es más que el cariño, es más que el afecto. La paternidad es lo que permite que dos generaciones se comuniquen y haya una transacción, una transferencia generacional de los propósitos eternos de Dios. Cuando una generación decide no ejercer paternidad, en ese momento crea un vacío entre dos generaciones y se interrumpe la transferencia de los propósitos generacionales de Dios, porque Dios funciona por paternidad, no por abuelos. Entonces, porque Dios es padre, no es abuelo, Dios es padre de todos. Entonces, por eso la paternidad es tan fundamental para Dios. Mira cómo dice, les voy a mostrar un pasaje que a mí me vuela la cabeza. Salmo 78:1 dice: te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. ¿Tú te das cuenta la intencionalidad de transferir lo de Dios? Y luego dice: pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó, no les aconsejó, les ordenó a nuestros antepasados que se le enseñaran a sus hijos para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido. Y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos. Ya hay como 4 generaciones involucradas ahí. De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes, infieles, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros nos quejamos de que hay una generación obstinada, rebelde o infiel, el problema no es la generación, es que no le fue transferida la vida de Dios. Porque lo único que le depara, el único futuro que le depara a una generación que no ha recibido paternidad y propósito generacional es la rebeldía, la obstinación, es la pobreza, es la miseria, es la escasez, es el desamor, es la desesperanza. Entonces, las generaciones están manifestando lo que produce normalmente un corazón que no recibió la vida de Dios por paternidad. Entonces, de ahí viene el famoso pasaje de Malaquías: de él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Dice: si no, heriré a la tierra con destrucción. Yo soy convencido que la destrucción que vive la tierra hoy es el fruto de la falta de sanidad generacional. Amén. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo cortamos este ciclo de maldición? ¿Qué puede hacer una persona que nos esté viendo hoy, que de pronto está diciendo: pastor, pero en buen barranquillero me fregué, porque mi papá jamás ha querido saber nada de mí, mi papá ni siquiera me ha reconocido? O sea, lo que tú me quieres decir es que yo me quedé sin patrimonio, porque yo soy esa generación que clama, yo soy ese que está picando piedra todos los días, yo soy ese que va cuesta arriba, yo soy ese que va solo, que no tiene respaldo. Yo soy esa que no fue defendida y por eso me abusaron y por eso tal cosa. Yo soy esa que no tuvo papá y por eso ahora ando buscando a mi papá en tantos hombres. Por eso me he promiscuido emocionalmente y sexualmente. Yo soy esa mendiga de amor. Yo soy ese pordiosero, limosnero que anda mendigando amor, aceptación y valoración en todos lados, aún dentro de la iglesia. Yo soy ese que se deja abusar. Yo soy ese que cree que si no sirve no es importante para Dios y Dios no lo ama. Yo soy ese que cree que tengo que pactar $1,000 para que Dios sane cáncer a mi hijo. Yo soy ese hijo con mentalidad de esclavo. Ese soy yo. Y usted me quiere decir que si entonces mi papá decide que nunca me va a dar el patrimonio, estoy condenado a vivir sin disfrutar el patrimonio que Dios tiene para mí. Y es tremendo porque no es así. Porque Dios es tan especial, porque nunca olvidemos que el primer padre de la cadena generacional de paternidad es Dios, no es Adán. O sea,
el origen de la paternidad es Dios Padre, no es Adán. Entonces, la paternidad, los propósitos generacionales nacen en el corazón del Padre y luego se transfieren por las generaciones humanas. ¿Qué sucede? Yo les quiero dar este pasaje. Bueno, no lo tengo aquí, pero me lo sé de memoria. Y es cuando Dios dice que debemos honrar a padre y madre, ¿verdad? Y dice para que tengamos larga vida y podamos prosperar en esta tierra. Y yo me imagino, Carlos, ese pasaje de Lamentaciones con el que comenzamos, yo me imagino a un hijo, una generación que está clamándole a su papá. Me voy a poner aquí de lado así, clamándole al papá. Aquí está la generación clamándole al papá. Y acá enfrente está el papá, el hijo está aquí atrás y el papá está de brazos cruzados y ni siquiera se quiere voltear a ver a su hijo. Y esta generación está acá atrás clamando. Esa es la generación de Lamentaciones. La de hoy está peor. Porque la generación de hoy ya no está clamando, la generación de hoy ha dado la espalda en rebeldía y ha cruzado los brazos. Y en soberbia y rebeldía le está diciendo a los papás: no te necesito, te voy a demostrar que lo puedo hacer mejor que tú. Incluso adentro de la iglesia están saliendo muchos pastores jóvenes por falta de paternidad, porque no han tenido verdaderos padres ministeriales que entiendan cuál es el corazón de la paternidad, de ser una plataforma para sus hijos, que no le tengan temor e inseguridad que el hijo sea mejor que él o haga cosas más grandes. Y lo que hacen es que apenas ese hijo, esa nueva generación empieza a manifestar los dones y el llamado que Dios le dio, le ponen el pie arriba y lo ahogan o lo sacan del medio, porque los conozco, porque a mí es que me vienen a llorar aquí en Miami. Entonces, cuando yo veo eso, veo esos jóvenes que salen a montar iglesias nuevas, increíbles, pero el problema no es ese. El problema es que muchas de esas iglesias están fundamentadas sobre el resentimiento, la amargura y la rebeldía. Sí. Y el problema es que aunque Dios pueda de alguna manera moverse en esa iglesia, no hay una transferencia generacional. O sea, cada nueva generación de iglesia está cortada de la anterior generación, por lo tanto no hay transferencia de propósitos eternos. Entonces cada uno es su propia isla generacional. Pero nos vanagloriamos porque sí sabemos usar la tecnología que mi papá no dejó que yo usara y no aceptó mis nuevas ideas y me votó y me abortó. Y así está el cuerpo de Cristo ahora mismo. El cuerpo de Cristo está dividido generacionalmente, lleno de orfandad, con padres que han abortado a sus hijos por la misma inseguridad que ellos tienen, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Si tú no recibiste paternidad, tú nunca podrás dar paternidad. Dios tiene que hacer un milagro en el corazón. Por ejemplo, el milagro que ha hecho en tu corazón para que tú puedas dar paternidad, tal vez sin haberla recibido. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el Padre no quiere dejarnos sin patrimonio. Porque lo que está en juego son sus propósitos, no es mi bendición. Mi bendición es un subproducto. Mi bendición se encuentra en el propósito eterno del Padre. Mi bendición está bajo ese paraguas. Está bajo el propósito del reino. Entonces ¿qué es lo que trata de hacer la gente? La gente está tratando de buscar la bendición fuera del patrimonio, porque el patrimonio solo viene a través de la paternidad. Entonces, pero el primer interesado en darnos ese patrimonio es el Padre, porque es su propósito eterno, no es el nuestro, al cual Él nos ha llamado a participar. Y Dios no nos va a llamar a ser parte de algo poniéndonos en una posición para fracasar, sino para tener éxito. Y Él sabe que nosotros no podemos representarlo fielmente si nosotros no contamos con ese patrimonio, ese respaldo. Vamos a estar picando piedra aún en la iglesia, aunque podemos estar en una iglesia, podemos edificar una iglesia de 10,000 miembros y estar picando piedra. Porque lo que termina si estás picando piedra no es cuánta gente tienes, es cuántos reinos estableces. Y son dos cosas diferentes. Entonces, y el reino no es lo mismo que la iglesia. La iglesia es la embajada del reino. El reino es en todos lados. Dios es el rey de todo, aún de aquellos que no creen en Él y no lo confiesan. Él sigue siendo el rey. El reino es más grande que la iglesia, pero el reino está anémico y empequeñeciéndose y la embajada está creciendo y está más gorda cada vez. ¿Por qué? Porque no hay paternidad. Porque el reino crece por paternidad. La iglesia crece simplemente por liderazgo. La iglesia, tú puedes ser un gran líder y un hombre que no tiene el corazón del Padre y tener el ministerio más grande de la tierra. Porque el reino no puede crecer sin paternidad. Entonces Dios está interesado en que tengamos paternidad. Y Dios dice, ok, te voy a decir lo que vamos a hacer. La clave para tú tener paternidad es la honra. Porque si tú aprendes a honrar a ese padre o a esa madre, aunque nunca se volteen, mi promesa es que te va a ir bien. Pero voy a agarrar un camino diferente. Te voy a hacer llegar el patrimonio, pero no va a ser a través de tu papá. Yo te lo voy a dar directamente. Te vas a conectar conmigo, que es la verdadera paternidad.
y desde el mismo cielo, desde mi trono, voy a abrir una ventana y voy a derramar mi patrimonio incorruptible, ilimitado, que no ha sido corrompido por las generaciones paternas, directo de mi corazón a tu corazón. Y tú vas a poder comenzar una nueva genealogía de paternidad, un nuevo linaje. Tú no vas a tener que dar paternidad que no tienes, porque la vas a tener directa. Por eso es que dice que aunque tu padre y tu madre te abandonaran, Dios te recogerá. Por eso es que somos adoptados. La adopción incluye la paternidad con toda su bendición. Todo, por eso somos coherederos, codueños con Cristo Jesús. Entonces, hay dos cosas. Carlos, yo voy a decir unas cositas más y yo te prometo pronto, muy pronto, enlazar, porque voy a decir algo para enlazar esto con el otro tema. No sé cuánto, si tengo unos 10 minuticos más para poder hablar. Lo que tú quieras, no te preocupes. Yo solo quiero decir algo. Uno de los pasajes que me dolió y me impactó fue cuando Jesús dice esto: mi Padre me ama y me enseña todas las cosas. Y eso era algo que yo anhelaba, que alguien me enseñara. De hecho, yo soy bien enseñable, porque yo me sentía ignorante, no me sentía capaz. Entonces tenía una hambre de no verme como que no sabía, que no conocía. Y me impactó eso que Jesús dice: mi Padre me ama y me enseña todas las cosas. Y por eso me enseña. Porque me ama. Mira, y es tremendo porque Dios quiere restaurar la paternidad. Aquellos que a lo mejor dicen, es imposible con mi papá, Dios quiere restaurar la paternidad en el corazón de esa generación, directo con papá. Pero la realidad es que Dios sí quiere restaurar la paternidad en su iglesia y en el mundo. Y para restaurar la paternidad no siempre tiene que ser con el papá biológico. Es lindo cuando Dios trae restauración entre papá e hijos biológicos. Claro que sí, porque eso es como cuando juegas billar, haces una carambola y entran varias bolas a la vez. Tú sabes, es algo especial. Pero Dios quiere enseñarle a la iglesia a ejercer paternidad de verdad. No a, como decías tú ahorita, no usurpar, no a reemplazar al padre, sino a representar correctamente al padre. Dios nos ha dado a mi esposa y a mí la oportunidad de paternizar personas y hemos entendido, por ejemplo, varias cosas. Primero, que no somos su papá biológico. Segundo, que la paternidad puede ser por un tiempo. La paternidad de Dios puede ser por un tiempo. No la de Dios directamente, pero representar la paternidad en la vida de una persona, Dios te puede usar por una temporada para traer sanidad. Y luego esa persona poder caminar la vida con una convicción diferente, con una seguridad diferente. Eso no te hace papá para siempre. Y hemos entendido que la paternidad de Dios no posee. La paternidad de Dios no manipula. Entonces, Dios quiere restaurar paternidad, pero para que haya paternidad, que es tan esencial para los propósitos de Dios, tiene que haber tiene que haber las personas que estén dispuestas a ocupar los dos roles que se necesitan para la paternidad. Está el que toma el lugar de padre, que quiero decir algo un poquito controversial, que puede ser una mujer. Sí, así es. ¿Okay? No es el tema de hoy, pero la paternidad bíblica no necesariamente tiene que ser un hombre. Es como hijo, somos hijos y las mujeres son hijos y nosotros los hombres somos esposas. Exactamente. Entonces, pero puede ser, yo sí sé que hay algo que la mujer, hay cosas en la paternidad que la mujer nunca podrá dar, como el hombre nunca podrá amamantar. Tú sabes eso, yo entiendo eso. Pero la realidad es que Dios puede usar a la mujer para mostrar sobre todo su paternidad. ¿Ok? Pero tiene que haber alguien dispuesto a ocupar el rol de padre, de dar paternidad. Y tiene que haber alguien dispuesto a ocupar el rol de hijo o de hija. Entonces quiero explicar algo muy importante. La paternidad de Dios no es de arriba hacia abajo nada más. Porque nosotros creemos que la paternidad es solamente así. La paternidad de Dios es esa dinámica entre estas dos, una que es una generación paterna, otra es la generación de hijos, y hay un toma y dame permanente. Es una dinámica, sube y baja, sube y baja, sube y baja. En esa dinámica es la paternidad. La paternidad no solamente lo que hace el de arriba hacia abajo, es eso que se genera entre esas dos generaciones. A eso es lo que Dios le llama paternidad, ese intercambio. Para que haya eso, cada uno tiene que entender su rol y cuál es la esencia de su rol. Entonces, cuando uno es papá, el que va a dar paternidad, tiene que entender que la esencia de la paternidad, desde arriba hacia abajo, es el amor incondicional.
¿Qué es el amor incondicional? El amor incondicional es cuando un papá dice, no hay nada bueno que puedas hacer para que yo te ame más. Y no hay nada malo que puedas hacer para que te ame menos. Porque yo no te amo por lo que haces, yo te amo por quien tú eres. Tú eres mi hijo. Te amo incondicionalmente. Te acepto tal y como eres. No tengo que aprobarte para aceptarte. Entiendo que aceptar y aprobar no es lo mismo. Porque si fuera lo mismo, ninguno de nosotros pudiera ser salvo. Sí. Porque Dios nos encontró muertos en delitos y pecados. Dios nos aceptó muertos, no vivos, ni cambiados, ni santos. Entonces, Dios nos acepta. Entonces, el papá es el que dice, te acepto tal como eres. El papá, la paternidad fluye de arriba abajo en amor incondicional. El papá es el que dice, acepto tu generación, acepto el idioma de tu generación. Sé que estoy acumulando herencia para ti. Sé que la herencia es tuya. Entiendo cuáles son tus necesidades. No me molesta que hagas cosas mejores que yo. Es más, anhelo que hagas mayores cosas que yo. Quiero ser una plataforma para ti. Tus ideas son valiosas. Es como un Saúl diciéndole a David, porque Saúl no siempre fue malo, ¿verdad? Saúl tuvo algo muy bueno, que le ofreció a David su armadura, porque bueno, Saúl había ganado muchas batallas con esa armadura, era una armadura importante, y Saúl nunca había peleado con un gigante, y Saúl pensó realmente que la manera tal vez que había algo de esperanza era que David usara, y le prestó su armadura, la del rey. Pero cuando David le dijo, esta no es, Saúl no se ensoberbeció, pues sí, Saúl dijo, bueno, entonces ¿cómo es? Y Saúl aceptó que David, nueva generación, trajera nuevas ideas. Saúl no vio a David como una amenaza en ese momento o como esas nuevas ideas como rebeldía. Entonces los padres entendemos que la generación de David trae ideas nuevas, no porque son rebeldes, sino porque ellos realmente fueron diseñados por Dios para tener la respuesta a las batallas de este tiempo. Pero todo eso está en el corazón del padre. La pregunta es ¿cómo es la respuesta del corazón del que toma el lugar de hijo? El padre hacia el hijo es con amor incondicional, el hijo hacia el padre es con honra incondicional. Donde se encuentran el amor incondicional y la honra incondicional, se genera la paternidad de Dios. ¿Qué es la honra incondicional? Papá, mamá, no hay nada bueno que pueda hacer que me haga honrarte más. Y no hay nada malo que pueda hacer que me haga honrarte menos. Porque yo no te honro por lo que tú haces. Yo te honro por quien tú eres. Tú eres mi padre. Entonces, la honra incondicional no es alcahuetería. La honra incondicional no es lambonería. La honra incondicional es una revelación del lugar que Dios le ha dado a esa persona en tu vida, que se expresa con palabras y acciones de aprecio. No es ser el esclavo de una persona, ni es anularte tú para complacer los caprichos de una persona, pero es entender que esa persona ocupa un lugar de honra en los propósitos de Dios. Y cuando tú entiendes eso de manera saludable y honras, y esa honra incondicional se encuentra con ese amor incondicional, es una bomba impresionante. Y ahí se genera la genuina paternidad. ¿Qué ha pasado? Que debido a las heridas de hoy, debido a la orfandad, al abandono, a los abusos, la generación de hoy ha sustituido autoridad con influencia. Porque estamos heridos con las autoridades paternas, pastorales, gubernamentales. Entonces lo que hemos hecho es negar la autoridad y reemplazarla con un concepto que le llamamos influencia. ¿Qué es lo que hoy mueve el mundo? Los influencers, la influencia. Y hay un problema con eso. La influencia no es mala. El problema es que la influencia solo mueve los proyectos de la tierra, la autoridad mueve los proyectos del reino. Entonces, si no hay paternidad, no hay autoridad, lo que puede haber es influencia. Y por eso, o sea, yo no tengo problema con tener mentores, yo tengo mentores. Pero yo tengo mentores que yo no solamente les doy influencia, yo les doy autoridad sobre mi vida. Entonces, lo que pasa es que la influencia, tú la escoges, la limitas, le dejas que llegue hasta tu vida, hasta donde a ti te guste. Si de pronto ese influencer ya hizo algo que no te gusta, lo cambias por otro. Nunca se genera una genuina relación. Lo que se genera es un intercambio comercial. Y es una prostitución, porque estás cambiando dinero por un servicio. Sí. ¿Sí ves? Y el Padre, Dios, no es un Dios transaccional, es un Dios relacional.
Él es padre, no jefe, que es lo que vamos a hablar en la próxima. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que es más fácil manejar una institución bajo el concepto transaccional que el concepto relacional, porque el concepto relacional demanda más tiempo, más sacrificio, más dinero. Todo, claro, claro. Tienes que invertir, porque en el concepto de relacional, el que más invierte es el padre, no el hijo. Y en el concepto transaccional de la iglesia, todo lo ponen los hijos, y los padres viven de los hijos. Y resulta que el concepto de Dios nunca es que el hijo acumula herencia para el padre acumula herencia para el hijo. Entonces, en estos días me llamó un pastor de tu tierra y me dice que trabaja en un ministerio muy grande, hace de todo, no sé ni cuántos cargos tiene ahí, y gana $160 al mes. Y creo que la canasta familiar es como $700, no sé cuánto es la canasta, $200, $280, algo así. Entonces me dice, pastor, dice, mis pastores son multimillonarios. Me dice, el problema no es ese, el problema es que yo no tengo para darle comida a mis hijos y yo me mato trabajando por esta iglesia. Me dice, he pensado irme por ahí, por el río. Me dice, ¿y sabe qué, pastor? Ni me he resentido porque yo sé que yo no soy responsable por los que están arriba de mí, pero sí por los que Dios pone debajo de mí. Sí. Me dice, entonces esto no es cuestión de herida, es que le tengo que dar comida a mis hijos. Entonces imagínate el concepto que tenemos del que está supuestamente encargado de protegernos, de pastorearnos, de quitarse la comida de su boca para dárnosla a nosotros. Entonces, así está la iglesia. Entonces es terrible porque eso es peor que afuera. Porque tú no esperas eso de una persona, de un líder eclesiástico que habla del amor de Dios, del evangelio. Nos volvemos dos veces huérfano. 2 veces huérfano. Terrible, porque esta segunda le quita toda esperanza. Porque tú llegas a los pies de Cristo y dices, por fin voy a encontrar un padre, mi padre. Resulta que ahora dice, no, es imposible, no voy a encontrar un padre nunca. José Víctor, quiero solamente decir estas cosas. En Isaías 38 está la famosa historia de Ezequiel, de que él le dice el profeta, ordena tu casa porque vas a morir, él clama a Dios, Dios lo sana, y que eso predica bien. El problema es que en esos 15 años le nació un hijo llamado Manasés. A los 12 años, que fue uno de los peores hijos, entonces en vez de ordenar su casa, también procreó a un hijo que fue malo, pero eso no es el asunto, lo que quiero tocar. Isaías 38 está la historia de que él clama por salud y Dios lo sana. Antes de eso, él estaba rodeado por un rey, creo que es Sanaquerib, en una batalla donde él está en peligro, clama a Dios y Dios le liberta de peligro y de enfermedad. Pero en Isaías 39, cuando llega a Babilonia, viene el mismo profeta y le dice, va a agarrar el linaje real, que de ahí es donde sale Daniel y sus 3 amigos, y le dice, lo va a hacer eunucos, o sea, los van a castrar. Y este rey que cuando su vida se vio en peligro, clamó a Dios y vio respuesta. Este rey que cuando estaba enfermo, clamó a Dios y vio respuesta. Cuando se le dijo a su hijo, él dijo algo, pero de lo más egoísta. Y él dijo, me parece bien, por lo menos en mi tiempo hay paz. Y uno dice, este sí es un desgraciado porque no está en la gracia de Dios. Entonces eso es algo que yo he visto, ¿verdad? De que por lo menos muchos esperaban una voz en nuestra nación de las autoridades y ellos fueron hacia la paz, hacia lo cómodo, pero no estuvieron dispuestos a arriesgar su vida por la próxima generación. Uno, lo otro que quería para que tú hables esto, mucho se habla de Absalón como el malo, pero yo vengo a defender a Absalón. Yo creo que soy el primer hombre que habla bien de Absalón. Absalón lo único que pedía era justicia para su hermana de parte de su papá. Y después cuando él vuelve, cuando mata a su hermano, él vuelve, el padre lo acepta en la ciudad, pero nunca le da relación. Y él hace algo tremendo en 2 Samuel 30 en adelante. El terreno de Absalón estaba junto al de Abner. El de Abner creo que, el de Joab, perdón. Y él le prende fuego al campo de Joab y le dice, Joab, ¿por qué le prende? Porque te he pedido audiencia con mi padre. Dile que para qué me trajo de regreso si no lo tengo a él. Mejor dile que me mate. Entonces, Absalón lo tenemos como el traicionero, pero era el único que quería lidiar con la disfunción de la familia, uno.
Era el único que no se le dio la voz y él prendió un fuego para llamar la atención de papá. Entonces, esto es algo que Dios me reveló hace poco y era como que Dios me decía, ¿cuánto fuego están prendiendo nuestros hijos naturales y espirituales para llamar nuestra atención? Nosotros llamamos rebeldía, Dios lo mira desesperación por papá. Y solamente te doy eso para que... Estoy totalmente de acuerdo. Yo pienso que para ir cerrando y ligando esto con lo otro, estamos en medio de una generación huérfana, un mundo huérfano, que es algo que afecta a toda la sociedad. Cuando vemos las estadísticas de la falta de paternidad y el impacto que tienen, en los Estados Unidos el 94%, eso es muy alto, 94% de las personas que están en la cárcel vienen de hogares sin papá. Pero sí tienen mamá, lo que no tiene es papá. Sí. El 85% de los desamparados en la calle, los hombres, vienen de hogares sin papá, pero sí tienen mamá. El 74% de las jovencitas que salen embarazadas, adolescentes, vienen de hogares sin papá, pero sí tienen mamá. Pero lo que más me impresiona es que el Buró del Censo de los Estados Unidos dice, no la Biblia, no un ministerio cristiano, el Buró de Censo de los Estados Unidos dice que el factor número uno, que predetermina que una persona va a vivir en pobreza el resto de su vida es la falta de paternidad. No es la falta de educación, no es el abuso, no. La falta de paternidad es el factor número uno que determina que una persona va a ser pobre el resto de su vida. Eso a mí me parece alarmante, porque podemos tratar de mejorar la microempresa y todo lo que tú quieras, pero la realidad es que hay un factor determinante interno que es muy poderoso. Entonces, cuando yo analizo la iglesia y noto la falta de paternidad que hay en el cuerpo de Cristo, tanto a nivel familiar, social, como a nivel ministerial, me impresiona. ¿Por qué? Porque dice en Romanos 8:15, dice Pablo, porque ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido el espíritu de adopción como hijo por el cual clamamos Abba Padre. Pablo está diciendo, ustedes no disfrutan la vida que Cristo les dio. No la disfrutan porque no tienen una relación íntima con el Padre, porque la frase Abba Padre es una combinación del arameo y del griego que significa que nos podemos acercar con libertad a Dios Padre. Y él está diciendo, ustedes no viven como hijos, ustedes viven esclavos del temor. Y no pueden acercarse al Padre y no pueden disfrutar la vida que solo proviene de esa relación con el Padre. Y es tremendo porque Juan 10:10, cuando Jesús dice que el ladrón viene para matar, hurtar y destruir, dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Hablábamos ahorita de esta vida zoe espiritual que solo Dios te puede dar, abundante, que es superior en calidad y en cantidad. Jesús está diciendo, tú no tienes por qué resignarte a una vida mediocre. Tú no tienes que resignarte a hacer otra estadística de divorcio, de ataques de pánico, de depresión, otra estadística de miseria. O sea, porque yo vine a darte una vida excelente. Es una vida abundante. Entonces, pero cuando tú ves la iglesia, la gran mayoría de la iglesia no vive eso. Entonces, ¿qué sucede? Que hemos espiritualizado la prosperidad y la abundancia. En algunos lados la han abusado y en otros la han espiritualizado. Bueno, dice, no, es que abundancia se refiere a cosas espirituales. Él habla pobres de espíritu. Él habla, no. Lo que pasa es que como no vemos la realidad de la vida abundante de Cristo, entonces asumimos que como no la veo en mí y en pocos la veo, entonces debe ser una mentira. Debe ser que no es lo que tal vez yo por dentro siento o quisiera que fuera, pero como no lo veo, no quiero creer que es. Entonces, ¿qué sucede? Jesús vino para darnos vida abundante. Ese es su job description, esa es su descripción del cargo. Él no vino para salvar, Él vino para darnos vida abundante. Esa es la razón por la cual vino, ¿verdad? La salvación solo es una de las partes de la obra de Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿qué es vida abundante? ¿Qué es vida abundante? Porque si nos guiamos por lo que la iglesia dice, nos vamos a dos extremos. Vida abundante es materialismo, que Dios es como Santa Claus, Papá Noel, obligado a dar un abuelito que me tiene que dar todos los caprichos de mi corazón. Sugar daddy. Sugar daddy, exacto. O que Dios es un hombre que me trajo a sufrir esta vida
pero que por dentro espiritualmente me va a dar mucho deleite porque en su presencia y plenitud de gozo y delicia a su diestra para siempre. Entonces, estamos en esos dos extremos. ¿Qué dice la Biblia? Porque Jesús vino para eso, pero la gran mayoría de los creyentes no lo viven. ¿Qué es la vida abundante? Pues esa vida abundante está disponible para el que nos está escuchando y viendo ahora mismo. Y es tremendo porque dice Juan 17:1, ¿verdad? Dice que Jesús está orando al Padre. ¿Verdad? Padre, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, papá. Y en Juan 17:3, él dice, y esta es la vida eterna. Pero es tremendo porque cuando dice, y esta es la vida eterna, la palabra vida y eso es la misma de Juan 10:10, ¿verdad? Y está hablando de la misma vida de Juan 10:10, la misma vida abundante, solo que en Juan 10:10 le llama abundante, en Juan 17:3 le llama eterna, pero es la misma vida porque él vino a darnos vida. Entonces él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces Jesús define la vida abundante como conocer al Padre. Esa es la vida abundante. Y la palabra, claro, y la palabra conocer ahí, que en su raíz es la misma palabra de intimidad sexual, lógicamente no hablando de tener intimidad sexual con Dios, sino hablando del nivel de intimidad y compenetración que debe haber en la relación con Dios. Es lo que está diciendo, no es que te presenten a Dios. Porque cuando uno va por la calle y alguien te presenta a una persona, él sabe cómo es el latino. Hola, mi amor, me presentaron un amigo. No, ese no es amigo tuyo. O sea, conocí un nuevo amigo. No lo conociste, te lo presentaron, ¿verdad? Entonces, no lo conoces. Entonces, la Biblia enseña que la vida abundante es el producto de conocer íntimamente a Dios Padre. Y es de lo que menos se habla en la iglesia. La iglesia se habla de Jesús, que está bien, Jesús es nuestro rey. Se habla del Espíritu Santo en algunas de ellas. Pero en la gran mayoría de las iglesias no se habla del Padre. Y cuando se habla del Padre se confunde con Jesús. Y cuando tú le hablas a un pastor de esto, te dice, bueno, pero es que es la Trinidad, son lo mismo, ellos no pelean entre ellos. Yo le digo, sí, pero si Dios se tomó la molestia de presentarse como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, es importante que el creyente, si quiere tener una vida saludable espiritualmente y sólida, le dé a cada una de las personas de la Trinidad la función que le corresponde en su vida. Entonces, ¿qué pasa? Jesús vino a darnos vida abundante. Esa vida abundante es conocer al Padre. Entonces, quiero terminar con un ejemplo. Y el ejemplo es este. Mi hija Alejandra Sofía, que tiene 17 años, cuando Alejandra tenía como 3 o 4 años, vivíamos aquí en Miami, amaba a las princesas de Disney. Pero era una cosa. Y entonces ella tenía sus vestidos de princesa, entonces yo le echaba la historia a las princesas. Yo me conozco, hasta el día de hoy me pueden hacer un examen si quieren, me conozco el nombre de todas las princesas, hasta Moana si tú quieres. Me conozco el nombre de los príncipes hasta de los caballos. Y yo recuerdo que nosotros tratábamos todos los años llevarla, aunque fuera una vez, a los parques de Disney World, para que viera a las princesas. Pero mi hija Alejandra salió desesperada como su padre. Entonces, para ir a Disney desde Miami más o menos son como unas 4 o 5 horas. Entonces, si tú quieres ir a Disney donde están las princesas, porque Alejandra lo que quería ir era a Disney, a ver a la princesa, tienes que tomar una autopista que se llama el Turnpike y ahí duras unas 5 horas en carretera rápido para poder llegar. Entonces yo recuerdo que yo a Alejandra no le podía decir que íbamos a Disney sino hasta el último momento porque si no me tenía loco. Y cuando nos montábamos en el carro, yo encendía el auto y ella me decía, ¿cuánto falta, papi? Y yo decía, Dios mío, este viaje va a ser largo. Y entonces, ¿por qué? Porque Alejandra quería llegar al parque, porque el parque es el destino, ahí están las princesas. La razón del viaje es el parque. Y entonces la autopista solo era el camino para ir al parque. Entonces, imagínense que lleváramos 10 horas en la autopista y no llegamos todavía a Disney. Bien. ¿Cómo va a estar Alejandra? Alejandra se va a empezar a cansar y a desesperar. ¿Por qué? Porque ella quiere llegar al parque, porque el parque es el destino. La autopista es el camino. El fin del viaje no es la autopista, es el parque. Bien. Y imagínense que llevemos 15 horas ahí en la autopista. Alejandra ya no solo se va a desesperar, se va a empezar a frustrar. Porque ella quiere llegar al parque, porque el parque es el destino. La autopista es el camino. 1 día y medio ahí en la autopista. Alejandra ya no solo se va a cansar, a frustrar y a desesperar, se va a decepcionar. Y probablemente me diga, ¿sabes qué, papi? Mejor devolvámonos. Nunca vamos a llegar al parque. Yo siento que no se ha cumplido el propósito de este viaje. Llevamos tanto tiempo aquí en el camino. Yo quiero ver a las princesas. Porque el parque es el destino, la autopista es el camino.
Y Jesús dijo algo tremendo: yo soy el camino. Yo soy el camino, el camino, el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, el destino, si no es a través de mí. ¿Por qué hay tanto creyente frustrado, cansado, desesperado y decepcionado? Porque nunca han llegado al destino. Llevan años en el camino. Llevan años en el turnpike. Y no hemos entendido, la iglesia no ha entendido que Cristo nunca vino a llevarnos a Cristo. Cristo vino a llevarnos al Padre. Sí. Debemos aprender a estar en Cristo, pero el fin de estar en Cristo es tener una relación íntima con el Padre, porque el Padre es el destino. Y la iglesia como que piensa que para relacionarse con el Padre hay que morirse físicamente. Y no entienden que eso vino a reconectarnos. Entonces, por eso están frustrados. La orfandad, no conocen al Padre. Y los dejo con este último ejemplo aquí para cerrar con un broche de oro. Tengo 5 minuticos más. Dale. Es que ahora que estamos entrando en materia, hay un principio que yo predico hace muchos años y ahora lo he escuchado por ahí. Ese principio se ha vuelto como famoso. Y yo le llamo el principio del lugar de origen. El principio del lugar de origen dice: todo lo creado tiene un lugar de origen y debe permanecer en su lugar de origen para vivir y cumplir el propósito para el cual fue creado. Para vivir, no para existir, para vivir, como cuando Jesús dijo, para que tengan vida en abundancia. Entonces, por ejemplo, cuando Dios creó y dice, y Dios dijo a la tierra, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿quién creó la vegetación? No fue Dios, la vegetación salió de la tierra. Entonces la tierra es el lugar de origen de la vegetación. ¿Cómo lo sabemos? Porque fue a lo que Dios le habló. Y dijo Dios, produzca la tierra. La tierra produjo vegetación. Si aplicamos el principio del lugar de origen, ¿dónde debe permanecer un árbol para vivir su vida de árbol y cumplir su propósito de árbol? En la tierra, porque es su lugar de origen. Luego le habló a las aguas, lo mismo. ¿De cuál es el lugar de origen de un pez? Las aguas, por favor, que Dios le habló. Está la vida del pez. Para vivir su vida de pez y cumplir su propósito de pez, tiene que permanecer en su lugar de origen. Luego le habló a los animales. El lugar de origen de una vaca es la tierra. Tú no te puedes llevar una vaca de crucero y meterla ahí en el mar Caribe porque se ahoga, porque ese no es su lugar de origen, aunque tenga mucho calor, rosita la vaca, ¿verdad? Entonces, y nosotros tenemos un lugar de origen, pero tenemos que ver a qué fue lo que Dios le habló cuando nos creó, de dónde salimos nosotros, porque la gente piensa que salimos del polvo de la tierra, ¿verdad? Pero la Biblia dice: y dijo Dios, hagamos al hombre. No le habló a la tierra, no le habló al agua, no le habló a la tierra. Hagamos, se habló al mismo. ¿Verdad? Y nosotros salimos de Dios. Ese es nuestro lugar de origen. Entonces ahí debemos permanecer en el Padre para cumplir nuestro propósito y vivir la vida que Él tiene para nosotros. La vida se encuentra ahí. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a reconectarnos con nuestro lugar de origen. A eso fue que vino. Por eso él dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y dice que Dios estaba en Cristo, reunido con nosotros. Y Jesús viene y nos reconecta y le da a la iglesia el ministerio de la reconciliación. No de la modificación, de la transformación, sino de la reconciliación. Y la iglesia anuncia que hasta que tú no cambies, no vives la vida abundante. Y Dios te dice, hasta que no te reconectes, no vives la vida abundante. Porque al final, la vida abundante, incluyendo cambios de conducta y todo eso es parte de la vida abundante. Es un fruto, no es un esfuerzo. La actividad pecaminosa es un fruto de la iniquidad y la desconexión. La vida santa es un fruto de la reconexión y de estar bien sembrado. Entonces, este asunto de la paternidad es tremendo. Los dejo con esto. ¿Por qué se nos hace tan difícil ver a Dios como papá? Porque si a eso vino Jesús. ¿Por qué se nos hace tan difícil? Porque nosotros aquí en la cabeza tenemos algo que se llama el sistema de creencias, donde vamos guardando todo lo que vivimos, como un cofre. Y la Biblia dice que como el hombre piensa, así vive.
Por lo tanto, nuestra vida está determinada no por quién somos en el espíritu, sino lo que tenemos en la cabeza. Yeah. Por eso Pablo dice que nos transformemos por la renovación de la mente, no por orar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí en la mente vamos guardando todo lo que pensamos de la vida, nuestra cosmovisión, todo lo que pensamos de la familia, de Dios, de los papás, está ahí. Y entonces, ¿quién siembra en el corazón de un hijo los conceptos de paternidad? Su padre terrenal. Nuestra manera de ver a Dios Padre está determinada por el concepto de paternidad que tenemos en nuestra mente. Y nuestro concepto de paternidad que tenemos en la mente está definido por nuestros papás terrenales. Por lo tanto, la manera como tú veas a un papá terrenal determina cómo verás al Padre Celestial. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo acercarnos? Porque tenemos conceptos distorsionados en la mente que nos hacen creer que un padre es de tal manera y como Dios es padre, pensamos que Él es así. ¿Y quién va a querer volverse a acercar a un abusador? Sí. O a un incumplido, o a un manipulador, o a alguien que te abandonó. Entonces, hasta que no sanemos esos conceptos que tenemos en nuestra mente, no podremos ver a Dios correctamente y no podremos acercarnos. Conclusión: Jesús vino a darnos vida abundante. La vida abundante es conocer al Padre. Pero para conocer al Padre necesitamos tener conceptos saludables con respecto a la paternidad. Y para eso Dios necesita sanar los conceptos que tenemos sembrados en nuestra mente. ¿Cuándo vamos a hacer eso? En la próxima enseñanza. Amén. Muchas gracias, José Víctor. No quiero que terminemos esta primera parte sin que ores. Yo creo que Dios es amor y dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene que ver con castigo. Y es horrible servir a un Dios que nunca es suficiente: oración, ayuno, servicio. Y es bipolar, porque un día me ama por gracia y al día siguiente me quiere exterminar por cualquier otra cosita. Y entonces, y él no es bipolar, obviamente, la religión es bipolar. Dios no. Sí. Pero qué horrible es servir a un Dios al cual no agradamos, al cual nunca es suficiente. Y voy a decir algo: si nosotros tratáramos a nuestros hijos como pensamos que Dios nos trata a nosotros, ya estuviéramos presos por el Ministerio de la Familia en Estados Unidos, en Nicaragua, porque pensamos que Dios nos ha mandado un cáncer, un accidente. No, Él mandó un hijo, Él se mandó a sí mismo en la persona de Cristo para rescatarnos. Puede ser que use un accidente, puede ser que lo use un cáncer, puede ser que use una situación, pero Él no es actor de maldad. Imagínate que yo le diga a mis hijos: les voy a quemar la mano para que aprendan a tocar el juego. Me caería preso. Hemos hecho un ogro, hemos deformado a Cristo, hemos deformado al Padre por medio de nuestros conceptos religiosos limitados. Y gracias, la verdad es que yo campeón, estoy muy contento. Dios ha sanado muchas cosas, yo soy víctima de muchas cosas de lo que vos hablaste, pero ya he estado sanando. Pero me duele ver a esa gente en la droga, a esa gente en el alcoholismo, todo eso que mencionaste, niñas pidiendo like. Estoy preocupado porque las cristianas solo muestran boobies y pompis, conceptos brillantes, creatividad, confunden popularidad con el sensualismo. El sensualismo va a traerte like, porque hay un montón de predadores, pero no hay protectores. Y entonces, que tengo una carga por mi generación. La sexualidad te va a traer muchos likes, nunca amor. Sí, y va a traerte atención, nunca retención. Sí. Y entonces ese otro tema era que para las mujeres, para los jóvenes también. Y por favor, ora por nosotros. Esto es para todo el mundo, pero hoy estoy siendo un poquito egoísta. Es para mi Nicaragua. Gracias. Padre, te quiero dar gracias por este tiempo. Gracias por darme el privilegio de participar de lo que tú estás haciendo en esa bella nación de Nicaragua, Señor, que tanto necesita conocer tu amor, Señor. Quiero pedirte de manera especial, Padre, por un derramamiento, Señor, de un espíritu de paternidad, Señor. Que haya un despertar, que se abran los ojos, especialmente de los líderes, mi Dios.
que puedan de manera milagrosa ver la paternidad, tu paternidad, Señor. Verte a ti como un padre, Señor. Y que eso empiece a derribar fortalezas mentales, paradigmas religiosos, fortalezas creadas por el temor, por el abandono, por los abusos que ellos mismos han recibido, Señor. Y que poco a poco se empiece a sembrar en el corazón de ellos tu amor, Señor. Tu gracia escandalosa, como dice Carlos. Tu misericordia, tu compasión, tu aceptación. Padre, que poco a poco se empiece a cerrar la brecha generacional. Que podamos ver ese milagro del corazón de los padres volviendo a sus hijos y viceversa. Te pido, Señor, que hagas un milagro en tu cuerpo, Señor, allá en esa nación. Que ellos puedan mudarse de la modificación de conducta a la reconciliación, Señor. Padre, yo te pido que traigas una revelación de una teología pura. Tanto que hablamos de la famosa sana doctrina, Señor, y lo que llamamos sana doctrina es puro legalismo y religión, Señor. Que realmente podamos y puedan conocer la sana doctrina en Cristo, Señor. ¿Quiénes somos en Cristo, Señor? ¿Cómo nos ves en Cristo, mi Dios? Que entendamos, Padre, que tú no nos llamaste a servir, nos llamaste a ser tus hijos, Señor. No somos esclavos, somos hijos, Señor. Levanta una generación de hijos en Nicaragua, Señor. Que no sea más conocida por ser un ejército de esclavos, sino una generación de hijos que te conocen. Que saben quién eres tú y saben quiénes son ellos, Señor. Te doy gracias por la vida de Carlos, su familia, y te pido que lo uses para seguir sembrando una palabra saludable, fresca, Señor, bíblica, que traiga sanidad al corazón de la generación, Señor, y que traiga sanidad al abismo que hay entre las generaciones, Señor. Te pido, Padre, que levantes más personas que hablen de esto, Señor. Que levantes más líderes dispuestos a pagar el precio de ser rechazados, ser criticados, con tal de honrar tu paternidad, Señor, y de poder enseñar que los pastores no somos dioses, Señor, que el único Dios eres tú, mi Dios. Te pido, Padre, que traigas una convicción de culpa, Señor, de pecado, mi Dios, al liderazgo, y le permitas ver, Padre, que han cometido adulterio, Señor, con tu novia, mi Dios. Padre, y que puedan arrepentirse de eso y entender que ellos son el amigo del novio. Ellos no son el novio, Señor. Son el amigo del novio, que no tienen derecho a entrar a la recámara donde tú tienes intimidad con la novia, Señor, y usurpar tu lugar, mi Dios. Que aprendamos, Padre, que nuestra función es mantener a la novia enamorada de ti, Señor. Y te damos gracias por esta nación. También te pido por todo lo que está pasando en Nicaragua a nivel social, Señor, político, todo. Tú tienes el control, Señor. Te pido que haya una evidencia de tu reino por encima de lo que sucede a nivel natural, Señor. Declaramos que todo enemigo será puesto por estrado de tus pies, Señor. Y que tú reinas soberanamente, mi Dios. Y por último te pido, Señor, que traiga sanidad al corazón de los hijos que se han sentido huérfanos y abandonados, mi Dios. Pon en ellos, Señor, el querer como el hacer, el querer perdonar, el querer honrar, el entender, mi Dios, que no vale la pena seguir guardando esa amargura que los carcome por dentro y perderse el patrimonio tan extraordinario que tú has reservado para ellos, Señor. Que ellos entiendan que el resentimiento es un veneno que se toma uno esperando que se muera el otro, mi Dios. Y que renuncien, Padre, a esa amargura y entren en un espíritu de honra para activar el release, Señor, el desate de tu patrimonio desde tu trono, Señor. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, José Víctor. Ha sido un honor. Hay famosos que uno admira hasta que uno los conoce. Tú eres diferente. Eres como un Daniel, con un espíritu diferente.
y eres definitivamente una voz para esta generación. Te amamos, te bendecimos y declaramos lo mejor del cielo sobre tu vida aquí en la tierra, lo mejor del Padre sobre este hijo. Y quiero darle gracias a todos los que están sintonizando, los que están viendo en la conferencia, y comparte este mensaje porque este mensaje es importante. Que Dios me les bendiga. Chao.